Estamos ya con ustedes y su programa Arriba Corazones. A quienes nos ven en esta transmisión en vivo desde la Capellanía de Jesús de la Buena Esperanza, muchas gracias. A quienes están ya viendo desde su sala, desde su cama, a quienes están enfermos, desde su comedor, quienes están haciendo los oficios de la mañana, en fin, a los que están en sus trabajos, en sus oficinas, muchas gracias. Estamos transmitiendo en vivo este programa Arriba Corazones. Y a quienes nos ven por las redes sociales, Facebook, de las páginas de TV Misión Jalapa y Jesús de la Buena Esperanza. Muchas gracias. Reciban el saludo de nuestros técnicos que hoy están haciendo posible que llegue a ustedes este programa. Los técnicos, ahora tenemos la dicha de contar con Peter Ramírez Iker Ramírez. Así es de que aquí están con nosotros estos dos técnicos que van a hacer posible que lleguemos hasta sus hogares a través de la televisión. Bienvenidos a quienes nos van a ver en las diferentes horas en que este programa se difunde también en diferido, pues también reciban un saludo cariñoso de nuestros técnicos y de este hermano y amigo de ustedes, Carlos Ramírez, que estamos aquí para servirles y realizar la voluntad de Dios. La palabra de Dios para hoy, tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 28. Después de haber sido clamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a sacar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo. Pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús,
Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viviendo ya, como ustedes lo saben, el tiempo ordinario. Estamos en la semana octava del tiempo ordinario. Es bonito ir viendo cómo la iglesia nos va acompañando con la palabra de Dios a lo largo de toda nuestra vida. Ya lo hemos explicado, pero es bonito repetirlo. Tenemos el tiempo de Adviento, que son 4 semanas antes de Navidad. Tenemos el tiempo de Navidad. Tenemos el tiempo de Cuaresma, que son los 40 días antes del Triduo Pascual. Tenemos el tiempo pascual, que son 50 días hasta la fiesta de Pentecostés. Y este tiempo que hemos retomado, que se llama el tiempo ordinario. Estas van a ser unas 34 o 33 semanas. El color litúrgico que se utiliza en este tiempo ordinario es el color verde. Por eso van a ver en los ornamentos el color verde, y solo para ocasiones muy especiales va a haber otros colores, el blanco si es alguna festividad solemne del Señor, como la de ayer, que fue el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el blanco. El rojo, que es para cualquier actividad, por ejemplo, Pentecostés, que significa amor, fuego. El rojo también, que se utiliza para los mártires, pues se va a utilizar en ciertas ocasiones. El morado, que se utiliza por lo general en el tiempo de, que le diríamos, por ejemplo, para las exequias, para cuando se celebra la misa de difuntos. Entonces se utiliza el color morado. Y de esa manera se va viviendo, pero el color propio de este tiempo ordinario, que va a llevarnos de aquí hasta allá por finales de noviembre, entonces vamos a utilizar especialmente los domingos el color verde. En el tiempo ordinario se va tomando como el ministerio, podríamos decir, el servicio de Jesucristo en su vida normal, no con temas como de Adviento, el anuncio de la venida del Mesías, no con temas como el de la Cuaresma, que es el que va
a morir, la pasión de Cristo, no con temas como el del triunfo de la resurrección. Hoy se toma toda la vida, todo el servicio que Jesús realizó. Y hoy la palabra de Dios en San Marcos capítulo 1, versículos del 11 al 28, nos presenta como una actividad de una tarde de Jesús. Dice la palabra de Dios que se había encontrado con un grupo de gentes que estaban ahí pues poniéndole atención, y cuando vieron que multiplicaba panes, que pues que daba de comer a todos, pues cuando vieron eso, se alegraron y dijeron: lo vamos a proclamar rey, porque con este sí no vamos a trabajar, ¿verdad? Y se escabulló Jesús, se fue hacia Betania, dice, fue al templo, y allí en el templo se encontró con situaciones que no le agradaron. Su templo lo ocupaban para vender ganado, que eran los que usaban para el sacrificio, lo ocupaban para cambiar monedas, que también era para la ofrenda de los judíos, porque para ellos, según era pecado, utilizar la moneda de los invasores, de los que tenían ahí esclavo a Jerusalén y a Israel. Pues todo esto estaba viviendo, y pues los negociantes, ¿verdad? Eso pasa como hoy, ¿verdad? Si viera qué líos más tremendos para mantener uno el templo, especialmente aquí Jesús de la Buena Esperanza. Tratamos de mantenerlo en silencio, que la gente de veras se encuentre un momento para encontrarse con el Señor. Y las ventas, yo les aseguro que si no lucháramos porque las ventecitas se quedaran tan solo ahí en la calle, si cuando uno les dice: miren, vamos a pintar, se ponen enojados, lo maltratan a uno y todo eso. Pues eso, ¿verdad? Si uno los dejara, yo les aseguro que hasta en el altar de los sacrificios quisieran poner ellos sus ventas ahí de frutas, de desodorantes y de todo lo que venden ahí. Pero se hace la lucha. Y también, como les decía, los templos tienen que ser lugares de oración. Oiga cómo lo dice de bonito Jesús. Entró al templo, dice, y vio cómo vendían y compraban animales, y se puso a tirar todo, y volcó las mesas de los cambistas, que era el dinero que ocupaban para los impuestos, y tiró todo. Y no dejaba, oiga qué tremendo, no dejaba que nadie se atravesara por el templo cargando cosas. Y se puso a enseñarles a la gente, dice, se puso a enseñarles que la casa de su padre es casa de oración. ¿Acaso no está escrito, le dice, en la Biblia, basado en la palabra de Dios? ¿Acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Casa de oración, casa para encontrarnos con Dios. Por eso el catecismo de la iglesia, el catecismo en donde está lo que tenemos que saber, lo que tenemos que practicar, dice que los templos tienen que ser, en medio de esta sociedad tan llena de ruidos, tan llena de bullas, tienen que ser un
espacio de cielo, un espacio de cielo en donde nos encontremos con Dios. Y hay otros temas en la lectura, es preciosa. Por ejemplo, el tema de la higuera. Esto es tremendo. Esto es como un llamado de atención para aquellos que somos nada más, como dicen hoy los muchachos, bla, 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 ¿verdad? Y no damos frutos de vida nueva. Dice que Jesús tenía hambre y vio de lejos una higuera y se encaminó hacia la higuera esperando encontrar higos. Y cuando llegó, no tenía higos, solo tenía hojas. Y le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y se fue, ¿verdad? Se fue al templo. Otro día pasaron con sus discípulos por la calle donde estaba la higuera, y Pedro, que nos representa a nosotros, dice, Señor, se secó la higuera, se secó desde las hojas, el tronco, hasta la raíz, dice hoy el Evangelio, fíjese, hasta la raíz. Y le dijo Pedro a Jesús, mira, le dijo, la higuera que maldijiste se secó totalmente. Y entonces Jesús les dijo, les aseguro que cuando ustedes pidan, porque ellos se han de ver extrañado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que solo porque le dijo a la higuera, mira, ya que nadie más coma de tus frutos, se secó? Y Jesús les dijo, aprovechó para enseñarles que cuando se piden las cosas con fe, cuando se piden las cosas confiando en Él, todo es posible. Y les pone el ejemplo de que si le dicen a un cerro, quítate y metete al mar, les hace caso si lo hacen con fe. Hoy, pues esta palabra de Dios nos da este mensaje en donde la vida cristiana no tiene que ser solo de cosas que se hagan, sino de una vida que se va transformando. No basta con dejar de hacer cosas malas. La conversión no es decir, bueno, yo ya dejé de decir malas palabras, pues ahora comience a hacer cosas buenas. Y voy a utilizar algo que se repite mucho, ¿verdad? Pero que es un ejemplo que nos ayuda. No basta con haber dejado de tomar. Ahora, si ya no se toma el licor, entonces hay que comenzar a hacer cosas buenas. ¿Se acuerdan que un día yo les decía de que conocí a una persona que cuando dejó de tomar comenzó a ahorrar su dinero y todo lo que se gastaba en licor, al año ya tenía su casita levantada ahí con sus pareditas de bloque y con lámina? Quizá le faltaba mucho para hacer una casa como hoy la tiene, pero comenzó a hacer cosas buenas. Ese es el sentido de la conversión. No es cuestión de dejar de hacer cosas malas y ya estuvo, o dejar de hacer cosas malas unas y hacer otras, ¿verdad? No, es cuestión de transformar nuestras vidas. Por eso es de que a Jesús no le agradó que la higuera tuviera solo hojas. Quizás
podríamos decir, sí, si yo voy y yo quemo cohetes para Navidad, compro las ametralladoras más grandes porque es Navidad. No, es cuestión de hacer cosas buenas también. Yo me voy transformando, yo me voy cambiando, yo voy siendo un mejor hombre, una mejor mujer. Si es joven, imagínese qué bonito que usted diga, bueno, me alejé de la droga, me alejé de las adicciones negativas, pero ahora en mi casa soy un mejor hijo. Y esto le va a traer de veras la bendición de Dios. Aquella higuera tenía muchas hojas, pero no tenía frutos. Y por eso el Señor, lo dice la palabra de Dios hoy, la maldijo y la secó, dice. La secó totalmente. Pero yo les aseguro que si aquella higuera hubiera tenido frutos, Dios la hubiera bendecido. Jesús la hubiera bendecido. Que nuestra vida pues no sea solo hojas, sino frutos de cambio de vida. Qué alegre, hermanos, que estamos iniciando este tiempo ordinario. Qué alegre que compartimos con ustedes esta palabra de Dios que debe iluminar y debe transformar nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa, de esas pausas bonitas que nos ofrecen nuestros técnicos, como le decía, hoy ahí dirigidos por Iker. No es aquel Iker de España, no es Iker Ramírez, ¿verdad? El de España, allá está en España. Pero hoy tenemos aquí a un Iker aquí de Jalapa que está dirigiendo todo este trabajo técnico que están haciendo. Iker Ramírez, junto a Pedro Ramírez y junto a Maco Elías, que están aquí ya activando esta buena transmisión. Hacemos la pausa y volvemos en unos segundos. Volvemos a sus hogares, volvemos ahí a la intimidad de su casa, de su trabajo, de sus estudios, ahí donde nos esté compartiendo usted. Gracias a quienes están conectados al Facebook. Mire, Miriam Flores, que Dios permita bendiciones para todos. Dice, ella nos ve allá en Waltham, Boston, y vamos a decirlo así como nosotros lo sabemos, ¿verdad? En Waltham, que es unos condados de estos que hay ahí en este país, allá en los Estados Unidos, Waltham, Boston, Massachusetts, ¿verdad? Así de que esperamos en Dios. Gracias, Miriam Flores. A nuestra muy querida hermana Orbe Belloso, que nos ve allá en la zona 18, famosa zona 18 de la ciudad capital. Buen día, Padre Carlos, saludos a los hermanos que lo apoyan, dice ahora en este programa, que se haga posible toda bendición sobre ellos. Aquí estamos con un buen equipo ahora que nos está acompañando. Gracias a nuestra muy querida Meli Dubón. Buen día, Padre Carlitos, con mucha alegría esperábamos a nuestros invitados especiales en nuestro hogar. Gracias. El invitado especial siempre será Jesús, ¿verdad? Y este programa que es Arriba Corazones. Saludos al equipo técnico, dice. Gracias. A Marroquín Vilma. Buen día, Padre Carlos, y Arriba Corazones, allá en Río Frío.
A nuestra muy querida Yoli Guzmán, buen día, arriba corazones, bendiciones. Padre Carlos, nuestra querida Yoli Guzmán nos ve ahí en la calle. ¿Qué calle es esta? Primera calle, ahí vamos a decir el nombre porque no es propaganda, ¿verdad? Ahí frente al Cine Arcadia. Estos patojos ya no conocen, ya no conocieron el Cine Arcadia. Ese frente al Cine Arcadia, ahí está nuestra muy querida Yoli Dubón. No, perdón, Yoli Guzmán. Tránsito Cabón, saludos Padre Carlos desde Purulá. Siga adelante con su programa Arriba Corazones, que es de mucha ayuda y de mucha bendición para nosotros. Gracias, hermano Tránsito, allá en Purulá. Carola Cáceres, buenos días, padres, qué alegría volverlo a ver. Teníamos varios días de no verlo, cierto. Estuvimos ahí en otras actividades siempre de la iglesia y estuvimos que decir no pasamos el programa, pero ya estamos aquí nuevamente con ustedes. No me había unido al programa también yo porque andaba de visita y ayudándole a mi mamá, que está mal de salud, y mi hermana que la cuida se fracturó un brazo. Pido oración por ellas, Aura y mi madre Natalia. Muy bien, vamos a orar por nuestra muy querida Aura y su madrecita Natalia. Feliz día, Padre, un abrazo fuerte a la distancia. Byron Sasso, arriba corazones, Dios lo bendiga, Padre Carlos. Byron Sasso, un hermano de la iglesia muy, muy apreciado allá en el pueblo de Sanarate. Luis Aguilar, buenos días, los saludo del barrio La Esperanza. Ah, mire qué bueno. Gracias, Luis. Aquí lo vamos a saludar. Gracias. Luis Aguilar es un hermano que nunca lo había visto yo así físicamente. Y el lunes yo tenía que ir a hacer una actividad al Centro Juan Pablo II y venía caminando esperando que me alcanzara alguna camioneta, pero nunca me alcanzó una camioneta y seguí caminando. Ya cuando había tomado parte de la calzada Justo Rufino Barrios, me alcanzó alguien en su moto y me dijo, nos vamos. Y después yo no le anduve viendo ni la cara ni nada, sino que lo que quería era el jalón. Y gracias a Dios me trajo y después me dijo, yo soy amigo de usted en el Facebook y lo miro. Pues gracias. Y le pregunté cómo era su nombre. Se llama Luis Aguilar. Y qué alegre, y hoy también pone buenos días, los saludo del barrio La Esperanza. Qué tormenta llevamos aquel día, padre, ¿cierto? Fíjese que subiéndome a la moto comenzó a llover. Fue el lunes cuando llovió, así como a eso del mediodía, creo que como a la 12:30 quizás eran. Y se vino la gran tormenta y la llevamos, pero gracias, Luis, gracias por ese jalón, fue un jalón muy bonito. Nuestra querida hermana Lucy de Garza, bendiciones, Padre, gracias. Ella posiblemente nos ve ahí en su tiendecita del mercado. Gracias, Lucy de Garza. Don Osvaldo Ordóñez, buen día, Padre, bonito programa, que Dios lo bendiga, bendiciéndolo y le dé mucha salud para seguir ayudándonos. Miriam Ramírez, feliz y bendecido día, Padre Carlos. Lo estoy viendo y escuchando en Santa Catarina Mita.
Gracias a todos pues los que nos están viendo a través de el Facebook. Qué alegre. Y a usted que nos ve a través de este bonito medio como lo es la preciosa y hermosa televisión, a través de la televisión por cable que tenemos, gracias a Dios, pues se transmite. Este canal está ya en las 3 empresas de cable. Había tenido yo como noticias de que posiblemente estaba también en una tercera empresa de cable, pero como que todavía no se ha logrado hacerse realidad para que se cubra la mayor parte de servicios de televisión por cable. Vamos a responder a una pregunta que me hacían por medio de el WhatsApp, que está muy pues solicitado en estos días. Me decían, hacían una pregunta: ¿qué es la Biblia? Quizá cuando comenzamos este programa lo dijimos y hasta les presentábamos la Biblia física, pero qué bueno que lo vuelva a preguntar. Son cosas que tenemos que ir recordando y tenemos que ir transmitiendo. Pues la Biblia es, podríamos decir, la colección de 73 libros sagrados escritos, ¿qué le diría? En un tiempo, fíjese que así, recopilados y escritos quizás en un tiempo de 1500 años. No son los únicos libros escritos inspirados por el Espíritu Santo. Hay pues una cantidad grande, pero después de un estudio, después de una oración fuerte, se llegó a la determinación que estos 73 libros son inspirados por el Espíritu Santo y fueron aprobados por la Santa Madre Iglesia Católica. Y se llegó a esos 73 libros. Y por eso se llama Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblos, que quiere decir los libros. Más que un libro, podríamos decir que la Biblia es como una biblioteca, en donde hay diferentes estilos, diferentes ramas literarias, y que después de ese estudio, les decía, la iglesia los recogió y los puso en el libro que fue declarada como la Sagrada Escritura. Eso sería, en resumen, lo que es la Biblia. Son libros inspirados por Dios. ¿Por qué decimos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo? Porque Dios escogió a unos hombres. Fíjese que no decimos fue escrita por el Espíritu Santo, no. Decimos fue inspirada, lo que quiere decir que hubo hombres escogidos por Dios, quienes
iluminados por el Espíritu Santo, escribieron todo lo que Dios les sugirió. Y así fueron preservadas estas hojas, estos rollos, porque antiguamente eran unos rollos. Por eso hoy se habla en algún movimiento también no de pláticas, sino de rollos, que agarraban el papiro o los cueros de animales y ahí escribían y los enrollaban. Por eso, si usted abre allá el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, va a encontrar cómo a Jesús le dieron el rollo, dice, el rollo del profeta Isaías. No era así como quien dice, le dieron el libro. Hoy podríamos decir, le dieron la Biblia, le dieron el libro y lo abrió en el profeta Isaías. No, antes era el rollo. Pues ahí lo fueron escribiendo y esos fueron guardados. Como es inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo primero sugirió lo que tenían que escribir. Segundo, los preservó de todo error natural, doctrinal o moral. De todo error doctrinal o moral. Era el Espíritu Santo el que estaba inspirando. Y por eso preservó esos escritos de cualquier error doctrinal o moral, respetando a la vez el estilo, la personalidad y el modo de expresarse de cada escritor, de cada época. Y el lugar donde fue escrito el libro, pues fue en diferentes lugares. Para ponerle un ejemplo, quizás el Éxodo nos narra que fue en ese tiempo del desierto, y nos habla del desierto, nos habla de la aridez, porque el escritor sagrado fue recordando y poniéndonos en esos espacios propios de cada libro. Pues no sé si por ahí nos quedaríamos, si le ha quedado claro a usted. Si no, ahí están los chats del Facebook para que vaya preguntándonos usted. La Biblia, ¿qué contiene? ¿Qué contiene la Sagrada Escritura? Y podemos decir que contiene toda la verdad revelada. Toda la verdad revelada por Dios. Esto, pues, es algo que usted lo tiene que ver desde la fe para iluminar la moral. ¿Qué es la verdad revelada? Es aquello que Dios nos va dando. Por ejemplo, usted dice, mañana quiero ser mejor. Pero ¿en qué va a ser mejor? Y si usted le pide a Dios, ora, platica, le pide al Espíritu Santo que lo ilumine, entonces el Espíritu Santo le va a iluminar dónde, cómo puede ser mejor. Voy a ser mejor en mi familia, voy a comportarme mejor con mis papás, los que son solteros, voy a comportarme mejor con mi esposa, los que son casados, voy a hacer los deberes, ¿verdad? Los niños que todavía van a la escuela, ¿verdad? Eso es ser mejor cada día.
voy a hacer los deberes, voy a hacer mis tareas, dicen ahora, ¿verdad? Pues voy a hacer mis tareas desde que almuerce, desde que venga del colegio, voy a almorzar, voy a descansar un ratito y después voy a hacer mis tareas para que así las tenga listas ya a las, ¿qué horas? No sé a qué horas se acuestan los muchachitos, a las 8 de la noche, ¿verdad? Ya las tenga listas a las 8 de la noche, así me acuesto, me duermo hasta el otro día y solo llevar la tarea y 100 puntos, ¿verdad? O 10 o 20 puntos. Ahí sería la gran misión de ser mejores. Esto es pues el que esa verdad revelada, eso que nos revela el Espíritu Santo, lo vamos viviendo. Y para ir descubriendo, para ir viendo cuál es esa verdad revelada, pues nosotros tenemos la gran dicha de contar con la tradición apostólica, ¿no? O sea, la enseñanza de Cristo transmitida de viva voz por los apóstoles, por sus sucesores, como ya vimos en otras veces y en otras pláticas que hemos tenido. La tradición apostólica es todo eso bueno que se ha transmitido de viva voz a lo largo de la historia. Que no todo está en la Biblia, por eso se comete un error al creer que todo está en la Biblia. No, no todo está en la Biblia. Y lo dice San Juan, léalo ahí al final del Evangelio de San Juan, él va a decir, no todo, estas y otras cosas hizo Jesús, que no todas están escritas en este libro. Estas se escribieron para que ustedes crean y creyendo encuentren vida eterna. Bueno, esperamos que le haya quedado un poco claro a el hermano que preguntaba, me decía él de una forma, ¿qué es la Biblia? Gracias a Celeste Oscalde Pérez, que nos está viendo en Sanarate. Buen día, Padre, para todos. Gracias, aquí estamos. A Alondra Cruz, allá en la colonia Lindavista, me imagino que vive, ya días que no saludamos a Alondra. Yo la conocía cuando era una niñita, una acólita ahí en el templo de Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? Ya después creció y ahora la he visto ahí en las redes sociales con sus hijitos, con su familia. Qué alegre, pero un saludo muy cordial, muy cariñoso a Alondra Cruz, allá en la colonia Lindavista. Jóvenes, estamos en un tiempo dificilísimo, dificilísimo. San Pablo ya lo decía de una manera muy, pero muy clara. Él decía que es urgente que nos demos cuenta que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, dificilísimos. Y por eso necesitamos jóvenes que vayan abriendo su mente y su corazón. ¿Sabe por qué hablamos en la espiritualidad, en la doctrina de la iglesia, de mente y corazón? Porque dice Santo Tomás de Aquino, el gran sabio, el gran doctor de la iglesia, él dice que la
los humanos estamos compuestos de cuerpo y espíritu. Pues el cuerpo es fácil descubrirlo, ¿verdad? Es todo esto de carne y hueso. Aunque algunos tienen más carne que hueso y otros más hueso que carne, ¿verdad? Pero ahí la vamos pasando, ¿verdad? Pero eso es el cuerpo, eso es lo material, podríamos decir. Y lo espiritual está compuesto por inteligencia y voluntad. Y a eso es lo que le decimos mente y corazón. Inteligencia, aquello que me hace descubrir la verdad de las cosas. Para aplicar, para poner en práctica su inteligencia, no necesita uno ser estudiado, ¿no? Aunque hay que estudiar, ¿verdad? Pero para eso no necesita ser uno estudiado. Necesita sencillamente utilizar su inteligencia. ¿Cuántas personas sin saber leer y escribir son capaces de guiar a toda una familia por los caminos del bien? Eso se llama inteligencia, buscar la verdad de las cosas. Inteligencia, mente y corazón. Y el corazón. Otros se inquietan por desarrollar sus capacidades y conocimientos y así se sienten más seguros. Algunos apuntan más alto, tratan de comprometerse más y buscan su desarrollo espiritual. San Juan decía, les escribo jóvenes porque son fuertes, porque conservan la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14. Buscar al Señor, guardar su palabra, tratar de responderle con la propia vida, crecer en las virtudes, eso hace fuertes los corazones de los jóvenes. Vamos a la mitad del número 158 de la Christus Vivit. Mire qué bonito, el Papa lo dice de una manera como graciosa, ¿verdad? Hay algunos que se preocupan de su cuerpo, dice. ¿No se ha dado cuenta que ahí pasan algunos a las 5 de la mañana al gimnasio, ¿verdad? Al gimnasio ahí a hacer ejercicios, a desintoxicarse, dicen, ¿verdad? Pero, dice el Papa, también hay que preocuparse de lo espiritual. Qué bueno que se preocupen ahí de tener esos ñeques, esos gatos que saltan ahí en su cuerpo. Pero también tienen un corazón que fortalecer. Y por eso el Papa cita la carta primera de San Juan, capítulo 2, versículo 14. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes, porque conservan la palabra de Dios. No solo pues hay que alimentar el cuerpo, sino que hay que alimentar el alma. El cuerpo usted lo alimenta ahí pidiendo los menús en el restaurante, diciéndole a su mamá que le sirva más
frijolitos y que le eche 3 huevos en vez de 1, ¿verdad? En fin, ahí lo van alimentando. Eso es el cuerpo. Pero el alma solo se alimenta con el contacto directo con Dios. Para eso hay que mantener la conexión, dice el Papa, la conexión con Jesús, estar en línea con Él, ya que no crecerás en la felicidad y en la santidad solo con tus fuerzas y tu mente. Así como te preocupa no perder la conexión a Internet, ahí está para los cibernéticos, para los tecnológicos, ¿verdad? Nos preocupa, dice, no perder la conexión a Internet. Cuentan hasta un chiste, ¿verdad? Aquel chiste del enfermo, que salió una enfermera de un cuarto de un enfermo corriendo y dijeron, ¿y qué pasó en ese cuarto? Ah, es que el enfermo perdió el control. Y gritó un médico, pónganle tal sedante ahí para que se tranquilice. No, dice, si lo que perdió fue el control de la televisión, dice, que no lo encuentran. Y como estaba todo quebrado, no lo podían mover, ¿verdad? Entonces el control se le había ido ahí para la espalda. Pues eso dice el Papa. Hay quienes se preocupan cuando pierden la conexión al Internet. Cuida que activa tu conexión con Jesús. Eso también hay que cuidar. Y eso significa no cortar el diálogo, escucharlo, contarle tus cosas, y cuando no sepas con claridad qué tendrías que hacer, pregúntale, Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué harías tú? Que estás ahí angustiado, apenado, que no te salen las cuentas para poder crecer en tu negocio, en tu emprendimiento, si eres un emprendedor de estos tiempos, pues es el momento de preguntarle, dice el Papa, a Jesús. Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar? Queridos hermanos, qué alegre haber compartido con ustedes. Y como les decía, saludamos a quienes se han unido a las redes sociales y a quienes nos van a ver en las repeticiones que su canal haga de este programa. Gracias a Vero Martínez, que está unida, a Josie Sassis, que está unida también a las redes sociales. Gracias a todos, y llegando ya al final, les invitamos para que se unan a la fiesta del Corpus Christi el 11 de junio. El 11 de junio en diferentes parroquias se celebrará la fiesta del Corpus. Asistan, participen, no tengan miedo de seguir a este Jesús. Es una de las, tendría que ser las más hermosas de las procesiones, porque no es una imagen, que son bellísimas, ¿verdad? Por muy antiguas que tengamos, siempre va a ser más grande Jesús Eucaristía. El domingo 11, entonces, celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Me imagino que en sus parroquias, aquí en Jalapa, Nuestra Señora del Carmen tendrá su procesión eucarística. Y nosotros aquí en nuestra
pequeña comunidad de Jesús de la Buena Esperanza. También tendremos a las 3 de la tarde la Eucaristía y a las 4 la procesión con Jesús sacramentado, que saldrá hacia el barrio La Esperanza, aquí buscando para, ¿qué le diría? Para el Jumay, ¿verdad? Cubriremos algunas calles de esta comunidad del barrio La Esperanza. Me imagino que el Carmen cubrirá otras partecitas y así lograremos llegar a todos. Porque el reino de Dios es posible aquí en la tierra. Reciban el saludo de nuestro equipo técnico. Les decía que hoy estuvieron dirigidos por Iker Ramírez, que estuvo conduciendo ahí a Peter Ramírez, a Maco Elías en la parte técnica. Y en la palabra, como siempre, estuvo este servidor de ustedes, Carlos Ramírez, sacerdote al servicio de Dios y de ustedes. Feliz día. Este fue su programa Arriba Corazones.